¿Alguna vez leíste un texto que no era exactamente una noticia, pero tampoco un cuento? Algo que te contaba hechos reales, hechos de verdad, pero con la emoción de una novela. Eso que leíste probablemente era una crónica. La crónica es un género fascinante, te lo digo en serio, que se mueve justo en la frontera entre el periodismo y la literatura. En esta clase vamos a descubrir qué la hace tan especial, cómo un buen cronista logra informar con precisión y al mismo tiempo conmover, hacer pensar, transportarnos al lugar de los hechos. Vamos a explorar sus características, cómo se estructura, qué elementos literarios utiliza y, esto es lo mejor, cómo logra ese efecto tan personal, tan cercano en el lector. Así que acompáñame a entender el arte de la crónica. Empecemos por definir qué es exactamente una crónica. Como decíamos, se sitúa entre el periodismo y la literatura. Por un lado, y esto es clave, se basa en hechos reales, en información verificable. Por otro, utiliza herramientas de la narrativa literaria, descripciones vívidas, diálogos, un manejo del tiempo no necesariamente lineal. Pero quizás la diferencia más notable con otros géneros periodísticos, como la noticia o el reportaje, es la subjetividad. En una crónica, el autor no se esconde. Su voz, sus impresiones, su mirada personal están presentes. Esto no significa que invente o tergiverse, no, sino que interpreta la realidad desde su experiencia, y eso le da un tono más íntimo, más humano. Piensa en un partido de fútbol. La noticia te dirá el resultado y los goles. La crónica te contará cómo se vivió en la grada, el olor a césped mojado, la tensión en el rostro del entrenador. De esta subjetividad se desprende otra característica clave: el enfoque en los detalles y el color local. El cronista no se limita a narrar los grandes acontecimientos, no, se fija en lo pequeño, en lo que otros ignoran para transmitir la atmósfera y el contexto. Además, la crónica tiene una gran flexibilidad temporal. Puede ir hacia atrás para dar antecedentes, detenerse en el presente o anticipar consecuencias futuras, todo en un mismo texto. Esto la hace mucho más rica que un relato estrictamente cronológico. Existen distintos tipos de crónicas según su intención. Las crónicas periodísticas están enfocadas en la actualidad, buscan informar pero también entretener, conmover o hacer reflexionar. Las crónicas literarias ponen el énfasis en el estilo y la calidad de la escritura. Aquí la realidad es un punto de partida para una exploración más artística. Y las crónicas testimoniales relatan experiencias personales o colectivas, muchas veces ligadas a momentos históricos o sociales importantes, como una huelga, un desastre natural o un viaje transformador. Una de las marcas distintivas de la crónica es el uso de la primera persona. Al narrar en yo, el cronista se involucra directamente, comparte su vivencia. Esto genera mayor empatía y conexión contigo como lector porque sientes que estás acompañando a alguien que realmente estuvo allí. Además, la primera persona permite jugar con la interpretación. No solo ves los hechos, sino cómo los percibe y los siente el narrador. Ahora que ya sabes qué es una crónica y qué tipos hay, veamos cómo se construye. Aunque cada crónica es única, y eso es parte de su magia, la mayoría sigue una estructura narrativa que te resultará familiar, porque se parece a la de un cuento o una película. Tiene 4 partes: introducción, desarrollo, clímax y desenlace. La introducción establece el tema, el tono y presenta el contexto. Aquí el cronista busca captar tu interés desde la primera línea, planteando el escenario o la pregunta que guiará la historia. El desarrollo es la parte más extensa. Se despliegan los hechos, se incluyen descripciones, antecedentes, subtramas. Es donde se construye el cuerpo principal. Luego llega el clímax, el punto de mayor tensión e interés, donde convergen los elementos de la historia. Piensa que en una crónica no siempre es un momento dramático como en la ficción, pero sí es un instante revelador, de emoción intensa o de giro en la comprensión de lo narrado. Finalmente, el desenlace cierra. Se resuelven las cuestiones planteadas, se ofrecen reflexiones o simplemente se da una sensación de cierre. A veces el desenlace es una imagen, una frase de un personaje o una vuelta a la idea inicial.
Pero una crónica no solo cuenta una sucesión de eventos, no, también crea un mundo. Para eso, el escenario y el ambiente son fundamentales. El cronista utiliza descripciones sensoriales, visuales, sonoras, olfativas, táctiles, incluso gustativas, para que tú, como lector, te sientas en el lugar. El entorno no es un decorado. A menudo refleja el estado de ánimo de la historia o de los protagonistas y se integra naturalmente en la narrativa, influyendo en lo que ocurre. Los personajes, al ser personas reales, merecen una presentación vivida. El cronista no solo dice que alguien era alto o amable, puede describir cómo movía las manos al hablar, una cicatriz, una mirada. Gracias a esos detalles, los personajes se vuelven cercanos y reales, y una herramienta clave para ello es el diálogo. Un buen diálogo revela la personalidad, las motivaciones, y además hace avanzar la trama de manera dinámica. Pero ojo, el diálogo en la crónica debe sonar auténtico, como habla la gente realmente, respetando sus modismos y ritmos, porque si suena artificial, se pierde credibilidad. Hablando de la trama, otro recurso importante es el manejo del tiempo. Como mencioné antes, la crónica no está obligada a ser lineal. Puede usar flashbacks para retroceder a un hecho relevante del pasado o anticipar consecuencias con flash forwards. Esta flexibilidad permite al cronista dosificar la información, crear suspenso o dar un contexto más amplio. El ritmo narrativo depende en gran medida de cómo se administra el tiempo. Y todo esto no se logra sin una sólida investigación. Una buena crónica se apoya en datos verificados, y esto es fundamental. El cronista hace un trabajo previo exhaustivo. Busca información de fondo, consulta fuentes diversas, entrevistas, documentos, informes, testimonios y contrasta versiones. Luego integra esas voces en la narración, mediante citas o referencias que no interrumpen el flujo, sino que lo enriquecen y le dan mayor credibilidad. Llegamos a la parte más literaria, y esta es mi favorita. La crónica puede adoptar distintos estilos, desde uno más directo y objetivo, cercano al periodismo clásico, hasta uno profundamente personal y poético. Eso depende del propósito del cronista y del tema. Pero en cualquier caso, el estilo literario se nutre de elementos como metáforas, analogías, descripciones detalladas, un lenguaje evocador. No se trata de adornar por adornar, sino de usar esas herramientas para que la experiencia de lectura sea más intensa y memorable. Una metáfora bien elegida puede iluminar un aspecto de la realidad que de otro modo pasaría desapercibido. Por ejemplo, comparar una ciudad en ruinas con un esqueleto de hormigón no solo informa, sino que transmite una sensación de pérdida. Y todo esto está atravesado por el tono y la voz del narrador. El tono es la actitud hacia el tema y hacia ti como lector. Puede ser serio, irónico, nostálgico, crítico. La voz es la personalidad única que se percibe en la escritura, como una huella dactilar. Si el tono varía según el momento de la historia, la voz debe mantenerse consistente para que el relato sea coherente y creíble. Una voz auténtica es la que te hace sentir que estás leyendo a alguien de carne y hueso. Y hablando de sentir, la crónica busca generar un impacto en el lector. Una crónica efectiva te hace experimentar emociones, alegría, tristeza, indignación, esperanza, pero también te invita a la reflexión, a través de preguntas implícitas o explícitas o tocando temas universales como el amor, la injusticia o la lucha. El cronista puede llevarte a pensar en tu propia vida, en tu sociedad. Esa capacidad de conmover y de hacer pensar es lo que distingue a una crónica que simplemente informa de una que realmente se queda contigo. Bien, hemos recorrido el arte de la crónica. Vimos que es un género híbrido que combina rigor informativo con calidad literaria y que su principal distintivo es la subjetividad del autor. Aprendimos que se caracteriza por el detalle, el ambiente y la flexibilidad temporal. Distinguimos entre crónicas periodísticas, literarias y testimoniales, y entendimos por qué la primera persona es tan poderosa. Estudiamos su estructura narrativa, la importancia del escenario, los personajes y el diálogo, así como el manejo del tiempo y la necesidad de una investigación profunda. Finalmente, exploramos el estilo literario, la voz del narrador y el efecto emotivo y reflexivo que busca en el lector.
La crónica es, en definitiva, una manera de entender el mundo a través de los ojos y la sensibilidad de otro. Te invito a que busques crónicas, las leas con atención y, si te animas, intentes escribir la tuya. En la próxima clase profundizaremos en técnicas de escritura específicas. Hasta entonces.